Envía tu mensaje de texto al 6900 y forma parte de Al Pan Pan. En Al Pan Pan, el economista Carlos Vera presenta Asesores de Familia. Consejos e ideas útiles para el presente y el futuro de las familias. Señores y señores, está con nosotros en su columna de Asesores de Familia justamente el economista Carlos Vera, como todos los martes a esta hora. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Un gusto recibirte nuevamente. Gracias, igualmente. Y nuevamente estás con la doctora Regina Castro. Exactamente. Que es la pata jurídica de Asesores de Familia. Es la encargada de toda el área jurídica de Asesores de Familia, y hoy el tema de ella es el divorcio. Bien. ¿Por qué es importante dentro de toda esta problemática? Y bueno, el divorcio en Uruguay está tomando cada vez más trascendencia desde el punto de vista del crecimiento de la ocurrencia, ¿no? Uh-huh. Cada vez hay más divorcios en Uruguay. Regina me comentaba hace un rato. Y viene creciendo la cantidad de divorcios. Y hay años que ha superado la cantidad de matrimonios. Sí, claro. No todos los años, pero hay años que ha superado la cantidad de matrimonios. Y eso tiene consecuencias en una cantidad de temas formales. Hoy también Regina me enseñaba de que el divorcio tiene efectos económicos, jurídicos, de todo tipo, psicológicos, sociológicos. Sí, sí. Como que hay una variedad de efectos que producen que sea un tema muy importante para la sociedad uruguaya, y que creemos también de que no es dominado en su totalidad. Uh-huh. Creemos de que hay muchos aspectos a ser resaltados, a explicar bien qué significa. Bien. Doctora, bienvenida. Gracias, un gusto ¿cómo estás? Recibirte. Muchas gracias. Porque inclusive la vez anterior que estuvo ella, no el martes pasado, sino el anterior, habíamos hablado de las uniones, ¿no? Exactamente. Que no necesariamente, o sea, habíamos concluido que si bien hay cosas muy similares entre un matrimonio y un concubinato y una unión, exacto, no son exactamente iguales. No son exactamente lo mismo. Y bueno, y ahora vamos a lo que significa el divorcio, las separaciones. Que contestando un poquito lo que tú le preguntaste en principio a Carlos, lo importante que es el divorcio, y relacionándolo también con lo que dijiste tú del concubinato, lo importante es que está todo acompañado con la dinámica que se viene dando en la sociedad a nivel mundial y sobre todo uruguaya, como decía Carlos, viene creciendo. Estamos hablando que en la década de los 90 había 4.000 divorcios por año, que si te pones a pensar no es tanto. Y en la década actual son 10.000 por año y supera, como decía Carlos, la cantidad de matrimonios que a veces se celebra. Entonces, ¿esto qué hace el divorcio? Que tengamos una sociedad distinta, en la que hay concubinatos, en las que hay familias ensambladas, que se le dice, mejor dicho, porque ya se divorciaron, se vuelven a casar, se juntan, y todo esto, tiene una problemática que, si bien es legal, porque no hay divorcio sin reconocimiento legal, también tiene un fundamento y aristas sociales que también son importantes encarar, y es lo que hacemos nosotros en la empresa también, ¿no? Eso es un dato importante que acabas de dar. El hecho, hay divorcio solo cuando hay una unión legal. Cuando hay matrimonio. Claro, el requisito indispensable para que para que proceda el divorcio es que estén unidos en matrimonio, casados. Algo que es tan fácil, entre comillas, como pasar por el registro civil y estampar una firma y casarse, es súper complicado muchas veces para divorciarse. Algo que lleva una hora te lleva a veces, para disolverlo, 1 año o más. ¿Por qué? Porque a veces no se saben las causales, o porque a veces no se dan las causales que queremos pedir en matrimonio y tenemos que esperar cierto tiempo, requisitos, para poder pedirlo. Por ejemplo, una de las causales que se usan más y que tú debes saber, que lo escucha todo el mundo, es riñas y disputas. Pedí el divorcio por riñas y disputas, que te sale enseguida, te dicen. ¿Por qué? Ahí no hay que echarle la culpa a nadie, no hay que demostrar algo en concreto, como sería un homicidio, ponerle un intento de homicidio. Entonces se prueba, se dice sí, se peleaban, se llevan horrible, y en 1 o 2 audiencias lo resolvés. Entonces a veces no se da en realidad lo que pide el código, que es las riñas y disputas que hagan insoportable la vida en común de los cónyuges, pero como sale rápido, lo pedís y te sale así. O sea, es uno de los más fáciles. Que eso lo que tiene es un poco la contra de que se pide que la gente, los testigos, pues se prueba con testigos, sean presenciales.
Y por lo general la gente no se anda peleando ni discutiendo adelante de otros. Es algo que guarda puertas adentro. Entonces a veces los testigos hay que prepararlos. Y bueno, como la jurisprudencia sabe que eso pasa, se ha ido como flexibilizando. O sea, no te voy a pedir que me digas cuándo los viste discutir, cómo, o que te pregunten, ¿y en qué parte de la casa? ¿Y qué cuadro había? Cosas así. Sino que, bueno, si una pareja en una reunión... No, vamos a ver cuando hay consentimiento de ambas partes. Bueno, ¿no? por eso. Ese es un dato fundamental. Sí. El consentimiento igual de ambas partes es medio relativo, porque pasa mucho que se quieren divorciar, están de acuerdo, y a los 30 días, 40 días que presentaste la demanda, uno se enloqueció y ya no hay más acuerdo. Y ahí te entorpece todo el divorcio. ¿Tá? Entonces, siempre hay que tener claro por qué lo vas a pedir, qué pruebas vas a ofrecer y qué es lo que o sea, lo que querés llegar. ¿Tá? O sea, por eso nosotros en Asesores de Familia tratamos, si podemos, de juntar a las partes y bueno, se pelean, tenían discusiones, o sea, realmente va por riñas y disputas, o lo hacemos por mutuo consentimiento, que puede ser otra de las causales. ¿Y demora más el trámite? Demora un poco más, pero ahora con la ley de matrimonio igualitario se bajó un poco los plazos. O sea, son 2 audiencias de 60 días entre una y otra, entonces se redujo un poco el tiempo. De todas formas, ¿qué pasa? Si nos presentamos los 2 cónyuges conjuntamente a pedir el divorcio, estamos de acuerdo, se fija la demanda, se fija la audiencia y en el transcurso uno decidió que no, que al final no me quiero divorciar, no te la voy a hacer tan fácil. Entonces ahí ya cae la causal y queda como inoperante esa acción y no se puede volver a presentar. Entonces como que el mutuo consentimiento está bueno si realmente se sabe que lo quieren hacer los dos. Si es una pareja que se separó, medio en malos términos, en forma inestable, tú no tenés la certeza ni como abogada ni como parte en el proceso, o sea, refiriéndome a los cónyuges, de que esa causal va a ser viable, porque no sabes si el día de mañana no va a decir, ¿sabes qué? No me presento porque vos no me estás pasando la pensión, por ejemplo, y ya está. Y entonces ahí cae y no funciona más y tenés que empezar otro divorcio por otra causal. Entonces, a veces es mejor ver cuál es la causal adecuada a cada situación. Qué difícil, ¿no? Es un tema muy complicado porque involucra el vínculo, la calidad de ese vínculo, eso que tú decías, si están en mala relación, con todas las consecuencias formales que tiene, ¿no? Digo, si desde el punto de vista administrativo, que esa gente, que una de las partes esté, no sé, por un tema laboral o empresarial, que necesite todas una las firma, no sé, estoy pensando situaciones de ese tipo, ¿no? Es que todas las relaciones en sí, o sea, tienen rispideces y entre ex o futuros ex cónyuges, a veces más. Entonces, como que dejar siempre el arbitrio de la otra persona, tu futuro matrimonial, si por ejemplo querés contraer nuevas nupcias, no podés porque no te divorciaste, es como medio kamikaze, yo que sea. Me parece que hay que estudiar bien la causal, porque no siempre es aplicable. Si bien es lo más práctico, no siempre lo que no es más práctico es lo más seguro legalmente. Eso es una realidad. Y una cosa importante también es que también hay que comprenderlo desde el punto de vista humano, de que un divorcio, en alguna medida, es vivida siempre como un fracaso. Entonces, esas idas y vueltas a veces se deben a quiebres que uno tiene dentro y que no lo tenía ni previsto siquiera de repente. Y le produce ese, hoy digo una cosa, mañana cambio de parecer. No, es que la vida emocional es algo muy complejo y muchas veces, por eso también en nuestra asesoramiento integral, digamos, a la familia, también la psicóloga juega un rol importante en este sentido. Claro. No, iba a decir eso, el papel que juegan ustedes como asesores de familia en este caso concreto tiene mucho de psicológico además de jurídico. Es que es jurídico porque uno para divorciarse necesita pasar por un juez. Ahora, todo el proceso del divorcio, o sea, deja de ser jurídico porque las aristas sociales, ecológicas, o sea, las personas se piensan que están seguras que se quieren divorciar y cuando llegan al juzgado se ponen a llorar y te dicen, no, porque vos esto no lo entendés, para mí es un fracaso. O sea, yo estudié o soy abogada, realmente no te puedo darte un consejo psicológico o lo que sea. Entonces hay que encararlo de todos los lados, o sea, legal porque sin sentencia no hay divorcio, pero, o sea, lo bueno es que uno haga como un proceso interno acompañado con
un experto en la materia, que sea de relaciones, vínculos o lo que sea. ¿Cuánto complica las cosas el hecho de bienes en común y todo eso en un divorcio? Bueno, en realidad, más que complicarlo, facilita. Porque, ¿qué pasa? Si uno no hace capitulaciones matrimoniales, que es decir, una convención de quién va a ser cada bien, eso cuando se adquiere, exacto, antes, si no hay capitulaciones, los bienes son comunes. ¿Capitulación es separación de bienes? No, capitulaciones porque se hacen antes del matrimonio. Entonces, solo antes del matrimonio se llama capitulaciones. Perfecto. Y después en el imaginario es lo mismo para la gente. Ahí está. Las capitulaciones son antes. La separación se puede hacer posterior. Perfecto. ¿Ah? Entonces, si no hay separación posterior o capitulaciones anterior... Que lo que dice es, lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Es mío, exacto. Es todo de los dos. ¿Está? Con el divorcio, ¿qué se hace? Se disuelve la sociedad conyugal, que es esta masa de bienes y de deudas, y a partir de ese momento, cada cosa que se adquiere, ya sea deuda o bien, pasa a ser de cada uno de los excónyuges, que todavía no está en la sentencia, pero decimos excónyuges, y ahí cada cosa es de cada cual. Después sí, se va a ver un proceso en el que se vea, bueno, qué se adquirió, cómo lo repartimos, y se hace una división posterior al divorcio de lo que fueron esos bienes y qué le corresponde a quién. ¿Ah? En el caso de que no hicieron capitulaciones. Y bueno, ahí los bienes son gananciales, todo se ganancializa, tanto las deudas como los bienes, y bueno, se hace un haber patrimonial. Y ahí se ve cuánto hay de deuda, cuánto hay de activo, y se trata de equiparar qué le corresponde a quién. Y en esa negociación a veces es muy complicado. Sí. Y tiene que ver con el te doy o no te doy el divorcio muchas veces. Sí, y también lo que tiene complicado es, más que a veces los bienes, es cuando hay hijos en común. Vos no me pasaste la pensión, yo hago esto, yo pago lo otro, entonces no te voy a firmar, no voy a la audiencia, no esto. Entonces es siempre un tira y afloje muchas veces. Por eso ahora lo que está bueno, por decir de alguna forma, que se agregó con la ley de matrimonio igualitario, es que una potestad que tenía solo la mujer, que era de pedir el divorcio por sola voluntad, ahora también lo puede pedir el hombre por sola voluntad. Que vas, te presentás sin expresión de causa ante el juez, le decís que te querés divorciar, y no importa si la otra parte quiere o no quiere, si se presenta o no se presenta. Te podés divorciar sin que el otro esté de acuerdo o no. Entonces, si va o no a la audiencia y dice, no, yo no me quiero divorciar o esto, no importa, te vas a divorciar igual. Es un poquito más largo. ¿Qué es poquito más largo? Y porque son 4 o 5 audiencias, depende si la primera se entiende. 2 años, 3 años. No, un año y medio. Lo que pasa es que también judicialmente tenemos las ferias, bien, esas cosas. O sea que lo más largo, en términos más o menos razonables, es un año y medio. Sí, y es el más largo, pero es el seguro. Perfecto. Y ahora los hombres lo pueden pedir al igual que las mujeres, que antes eso no se podía. Era una potestad de las mujeres. Ahí no corre el no te doy el divorcio. No, ahí no corre, porque no importa. Vos lo notificás a la otra parte, puede ir, no ir, puede presentarse y decir, no, yo no me quiero divorciar de él o de ella, pero no importa porque se manifiesta la voluntad de una sola de las partes. Además, es más honesto, no estás inventando riñas, disputas ni ningún otro. No. Mentira. Claro, porque en definitiva no dejas una mentira. Claro, sí. Y le estás haciendo muchas veces mentira a los testigos. Porque Bueno, exactamente, y ahí tenés el tema. Bueno, si es un delito, obviamente que es un delito, el falso testimonio, y nadie te lo va. Claro. Pero todos sabemos que en las riñas y disputas un poco se arma y se preparan los testigos. A ver, una pregunta a cada un oyente. Dice, estoy separada hace 2 años con violencia doméstica, incluida medidas cautelares. ¿Tengo que verlo de nuevo? Bueno, no. Sí, a su cónyuge. No lo tiene que ver de nuevo. Incluso, en realidad no sé bien si apunta a la pregunta, a lo que es el divorcio, ya con 3 años de separación, rige una de las causales, que es la separación ininterrumpida, de hecho, por más de 3 años. Eso es interesante, porque de la misma manera que veíamos la semana pasada que los 5 años de concubinato ya habilita que todos los derechos sean los mismos como si estuvieras casado para la ley. A los 3 años de separación ininterrumpida y voluntaria, ahí se puede pedir el divorcio por esa causal. Igual, de todas formas, también existe el divorcio por sevicias e injurias graves, que sería golpes, insultos verbales, o sea que es otra de las causales. Por eso, también lo podría pedir por esa causal sin llegar a los 3 años. ¿Y sin necesidad de verlo nuevamente en una audiencia? Bueno, en realidad, si tiene una medida de restricción, no calculo que ningún juez, no estoy segura que ningún juez le va a fijar la audiencia para el mismo momento, ni que se crucen en la sala de audiencia. Se fijará para distintas horas o distintos momentos.
Porque no tiene mucho sentido que alguna media restricción la justicia no la cumpla. Claro, pero qué interesante también cómo después hay casos concretos, ¿no? Sí. En definitiva uno puede hablar de la generalidad más o menos común, pero cada caso... O que se mezclan muchas causales en un mismo tema, en una misma persona puedes tener, a ella puedes poner las injurias, la separación interrumpida, si puedes un poquito más de tiempo, en una persona puede tener muchas causales. Es más, no hay que divorciarse por una sola causal tampoco. O sea, pueden caber varias causales. Igual, por lo que ella dice acá, seguramente sea sevicias e injurias graves. No, y el hecho de que tengan las medidas cautelares también ya es un... Exacto, o sea... planteado así, en este momento, es un paso muy importante. Exacto, si es de acercamiento, o sea, más que nada, o sea, seguramente las audiencias se fijen en etapas distintas. Volvamos al tema de los hijos, el divorcio Sí. con el tema de los hijos, ¿cómo afecta todo eso? Bueno, en realidad, no, como yo te decía anteriormente, el divorcio no se decreta si no se resuelve la situación de los hijos, siempre que haya hijos menores, es decir, la pensión alimenticia, la guarda, la tenencia y un régimen de visitas. Por lo general lo que se hace es tratar de llegar a un acuerdo entre los padres y presentarlo al momento del divorcio, y ya se homologa. ¿La pensión se fija en el momento del divorcio o se fija antes? No, hay una pensión provisoria que se fija en la primera audiencia o en la segunda, porque la primera se fija el objeto del proceso en realidad, y ahí se fija. Y después en el divorcio. Pero después se puede hacer un proceso paralelo de pensión alimenticia si ve que eso no es suficiente. Por ejemplo, un 21% por hijo, a una madre le parece que no es suficiente, hace un proceso paralelo, un juicio de pensión alimenticia, y se ve bien ese proceso en específico. Ahí se abre todo un panorama que inclusive capaz que da para otro momento, pero que es el hecho de las cosas a su nombre, lo que gana, lo que no gana, no tiene lo que corresponde, exacto. Los padres que tienen, claro. Bueno, los padres, eso es una cosa que pasa muchísimo, los padres que tienen un nivel de vida tremendo, que tú ves que tienen muy buenos autos, que viajan y que sin embargo no tienen nada a su nombre. O sea, nada, y no tenés de dónde sacarles, o sea, de dónde retenerles la pensión. Ahí no hay decís, ¿cómo se llama? ¿Cómo hace esa persona para tener ese nivel de vida y no tenés dónde retenerle? Y bueno, ahí lo que tenés que tratar de hacer, o sea, por lo menos lo que nosotros hacemos es, vamos contra los abuelos. Y cuando vas contra el abuelo, o sea, el padre, o sea, el abuelo, el padre del padre que tiene que pagar, o sea, le dice, no, pará, mijito, o sea, yo no, pasale a tu hijo. Es tu problema, claro. ¿Entendés? O sea, todo bien, pero no. Sí, y el famoso tema del dinero, que no, porque yo no le paso porque la madre se lo gasta y no lo gasta en él. Bueno, eso pasa... pero se puede pedir una rendición de cuentas. No siempre tiene que ser en dinero, tampoco la pensión alimenticia, puede ser en especie. Se paga el colegio, se paga la mutualista, la luz, por decirte algo, si no le querés pasar dinero a la madre o al padre, el que lo tenga, porque a veces no lo tienen solo las madres. Últimamente se está tratando de que a veces tengan la tenencia de los padres, según quien lo tenga. Claro, porque si el padre es el que tiene el hijo, corresponde que la mujer sea el contrario, exacto. Pague ya la pensión, en ese caso sería la mujer. Pregunta un oyente, tengo una nieta recientemente separada con una hija que soporta durísimas agresiones verbales. ¿Debe denunciarlo o seguir soportando por la pequeña? No, siempre hay que denunciarlo, o sea, ni por la pequeña ni por nadie, no sé, y más ahora hoy en día creo que no está ni en tela de juicio este tema de que todas las agresiones y hay que denunciarlas, por más que no tenga una causal de divorcio, o sea, independientemente de eso, me parece que estamos ante un tema más serio. Exacto, más serio. Exacto. Pero también plantea una realidad, que es la de soportar determinadas situaciones ante el temor de su hija pequeña. Sí, bueno. Yo te entiendo. Claro. Pero, estoy razonando con esta abuela o abuelo que plantea la preocupación. Sí, la preocupación es entendible. O sea, igual capaz que es peor lo que hay que soportar después por soportar. O sea, un niño que viva esas, claro, creo que es peor. Pueden ser mucho peores. Exacto, sobre todo para una niña que tenga que vivir ese tipo de situaciones. O sea, en realidad siempre hay que primar el interés del menor, más que el de los padres, que es la idea. Que pasó, bueno, con la sanción del Código de la Niñez y Adolescencia, que se descosificó al menor y es un sujeto totalmente de derechos, o sea, que bueno, la madre tendría que primar eso, o sea, no tengo duda que sí, pero digo, a veces no hay que tener temor de esas cosas y bueno, tomar las decisiones que capaz no son más fáciles. ¿Qué pasa, pregunta un oyente, en el concubinato con los bienes heredados de uno de los integrantes? Repito, ¿qué pasa en el concubinato? Concubinato. Con los bienes heredados de uno de los
integrantes. Un matrimonio, Bueno, está clarísimo. no, Claro. los bienes que se heredan son propios. O sea, no se Aún van... después de casado. Sí, los bienes, los bienes heredados son propios. Esos bienes no se ganancializan. Tiene que estar documentado eso. Concubinato o matrimonio. No, para un matrimonio los bienes heredados no se heredan. Eso Bien. no se hereda. Es propio del que lo hereda. No, pero si en una audiencia después de divorcio uno de los integrantes reclama por eso, Pero si lo heredó no lo puede reclamar pero porque no le después pero corresponde. resulta que heredó la casita de la playa, pero después esa casita de la playa La vendió. o la hicimos la hicimos juntos, o la reconstruimos, o la vendió. Bueno, ahí tenemos dos temas. Si la vendió, se ganancializa ese dinero. ¿Está? Pero provino de un bien heredado. Sí, pero ¿qué pasa? Provino de un heredado. Pero sí, cuando vos lo vendiste, esa plata se ganancializa. Salvo que vayas a comprar otra cosa y hagas lo que se llama compraventa con subrogación. Es decir, yo compro esta casita, pero $180,000, por decirte algo, Sí. proviene de la venta de un bien que yo tuve propio, etcétera. Y cuando un bien propio se le hace una reforma o algo, eso se entiende que lo ganancializa también. O sea, también depende de la magnitud de la reforma, pero las reformas ganancializan los bienes propios. Bien. O sea que ahí sí hay que... Pero ahí ya cuando aparecen esas cosas es cuando a veces se complica, ¿no? Ahí se complica. O sea, un pesito, un problemita, un peso, un problema. Es así. Claro, está muy bien. Está muy bien. Bueno, y estos son todos los elementos que ustedes justamente aconsejan ante las situaciones concretas, porque en definitiva lo que decíamos recién, Carlos, cada caso es un mundo y son situaciones concretas. Me decía Regina hoy, estoy preocupada, dice, porque 15 minutos dice, esto es un mundo. Y yo voy a decir lo más general, lo más cierto. Lo no, más pero más ya seguro. ves, 3 preguntas son 3 situaciones concretas. Totalmente distintas. Totalmente. No, y una cosa que la gente tiene que tener claro, porque a veces se separan y pasó tiempo y dicen, estoy divorciada. No, si vos te casaste y te separaste, no estás divorciada o divorciado. O sea, para divorciarte necesitas un proceso judicial. Aún hayan pasado 5 años, 5, 6, 10, 7, 15, 20. O sea, por el mero paso del tiempo, la gente no se divorcia. Está bien. Perderá los derechos o las obligaciones. No, los tendrá concomitantemente, capaz con la concubina. ¿No me dijiste lo de la separación de 3 años? No. Eso es una causa. Es una causal, la perfecto. separación ininterrumpida perfecto. por más de Perfecto, 3 años. Lo que sí puede pasar es que tengas derechos en forma concomitante con una concubina, como hablábamos la otra vez. Te separaste, pasó el tiempo, volviste con una pareja, tenés una pareja nueva, y bueno, después tenés 2 personas que tienen el mismo orden de llamamiento, exacto. Responder, y ahí qué pasa con las prioridades. Y ahí tenemos el orden de llamamiento, que bueno, a ver quién estuvo más tiempo casado, quién estuvo más tiempo en concubinato, o sea, ahí tenés que ver, porque las concubinas y las esposas entran en el segundo orden de llamamiento, que bueno, ahí ya estaríamos en sucesiones, ¿no? Es como un poquito más... Pero si te la hago, ya te la hemos complicado. Sí, ya me lo hiciste más el otro día mismo, te lo voy a perdonar. Está bien, la última que tengo complicada. Estuvo el mismo tiempo casada, la persona estuvo el mismo tiempo casada que el tiempo de concubinato. Sí. Ante un reclamo, Sí. ¿quién tiene la prioridad? Te lo voy a comprar. ¿Hay hijos o no hay hijos? Más complicado, hay hijos, en ambos, hay un hijo cada uno. Bueno, los hijos van primeros en la herencia, así que si están los hijos, estamos como más tranquilos, porque ahí hay bien. como un problema de concubina-esposa, pero ya sería por el hogar conyugal o el hogar concubinario, por ejemplo, Perfecto. el derecho de usufructo, pero no con respecto a los bienes o a la herencia importante en sí, si es que hay bienes para heredar. Perfecto, o sea que se complicó si no tienen hijos. Si no tiene hijos se complica un poquito más. Para la justicia ahí no hay, ¿cuál es prioritario? ¿El trámite legal del casado? Van a entrar, o sea, en el orden de llamamiento. Lo que sí tiene la esposa que no tiene la concubina es la porción conyugal, Bien. que es también es un tema otro arduo y tema. largo, No, pero está tiene bien, porción está conyugal claro. que la concubina no tiene. Está claro. Ibas a decir algo, Carlos. No, quiero decir un par de cosas antes de terminar. Sí, no sé cómo estamos acá hablando. Darío, sí, ya terminamos acá, pero digo, Darío dice, no hay que casarse, separación de bienes y alquilar. Como solución, como un mundo perfecto. Bueno, sí. Si no quieres que tener ningún problema, quédate en tu casa encerrado, no te cases, no No nada. salgas a la calle que no te va a atropellar Exacto. ningún auto, ¿no? No hagas nada, exacto, no tengas hijos, no nada, te perdés muchas cosas. No, está bien, pero yo entiendo lo que dice. No, obvio. Al no casarse, No tenés problemas de no tener divorcio. problema de divorcio. Separación de bienes,
está claro, o capitular. No, capitulaciones no, porque no te tenés vas a que casar para hacer capitulaciones. Perfecto, te da separación de bienes. Y alquilar para no tener ningún bien a tu nombre que te lo puedan, claro. Bueno, está bien. Va a tener suerte. Es un partidazo. Carlos. Un par de cosas sobre la próxima charla. Yo voy a hablar en la próxima un tema que me quedó pendiente del anterior, que tiene que ver con la vida de las personas adultos mayores que en general, yo le decía a Regina hoy, la mayoría son mujeres, porque la mujer vive más que el hombre. La mujer de 80 años que está sola en su casa y su familia quiere buscar una solución para ella. Bueno, tenemos que charlar un poco sobre eso. Y el otro tema es cómo una pareja de recién casados puede acceder a una casa dentro de 10 o 15 años, tener una casa definitiva para el resto de su vida, comprándola a mitad de precio, eventualmente. Interesante. Muy interesante. Sí, estas consultas que nos hacen a través del 6900 lo pueden hacer directamente en todas las áreas que trata Asesores de Familia al teléfono 292380, 292380, o a través del WhatsApp 092-674-936. 292380, 092-674-936. La página es asesoresdefamilia.com.uy y allí tienen todos los servicios que trata vinculados al tema de renta, patrimonio, servicios financieros, inmobiliarios, legales, con la doctora aquí presente, servicios notariales, psicológicos, etcétera. Muchísimas gracias por haber venido. Nos encontramos el martes que viene. Gracias a vos. Estuvieron entonces en esta columna de Asesores de Familia el economista Carlos Vera y la doctora Regina Castro. John Paul, George, Ringo y al Pan. Pero por favor, no iba a decir eso. Tiene razón. Jaime Clara, periodista, conductor, presentador de libros, caricaturista, hombre de radio. En los controles, Andrés Méndez.